Buenas noches, Rosa y Joana Marcela, por favor me confirman si me escuchan. Buenas noches, profesora, sí, señora. Bueno, señora, muchas gracias. Me disculpan que tengo gripa, entonces, qué pena pues ahí como la voz o lo que ocurre cuando uno tiene gripa, ¿no? La moqueadera. Qué pena, me disculpo. Bueno, les doy la bienvenida a la sesión de la noche de hoy, 26 de agosto de 2024. Me confirman también qué pena si están visualizando el PowerPoint. Sí, señora. Perfecto, bueno, entonces me presento, mi nombre es Ángela Patricia Muñoz, soy instructora de bilingüismo. Estamos en la sesión con el tecnólogo en contabilización de operaciones comerciales y financieras, ficha 2977-604. Las evidencias que vamos a socializar esta noche son la evidencia cuestionario, la guía de aprendizaje 3, actividad de aprendizaje 1, evaluación 1, y la evidencia documento escrito también de la guía de aprendizaje 3, pero esta ya es de la actividad de aprendizaje 2, evaluación 1. Estas evidencias inician el día de hoy, agosto 26 de 2024, y la fecha límite para entregarlas es el día sábado 7 de septiembre de 2024, ¿ok? Entonces, pues la idea es enviarlas entre este lapso, entre agosto 26 y sábado 7 de septiembre. Entregarlas en el tiempo, pues, oportuno, ¿ok? Entonces, vamos a mirar la guía de aprendizaje mientras yo estoy socializando o les estoy compartiendo pantalla. No puedo, me queda difícil ver esta página principal donde aparece el nombre de ustedes, así que si alguna tiene alguna inquietud, por favor habilita el micrófono y me hace la pregunta, ¿ok? Bueno, entonces vamos a mirar la guía de aprendizaje, a ver qué nos dice con relación a esas dos evidencias. Bueno, aquí está. La guía de aprendizaje nos habla de bueno, aquí está el documento escrito. Nos dice que debemos elaborar un documento escrito a modo de correo electrónico, donde se realiza la postulación a un puesto de trabajo, incluyendo datos relevantes de la hoja de vida y haciendo uso efectivo de la etiqueta. La estructura general del documento escrito debe ser la siguiente: el título, que debe marcar la idea general del mensaje y describir brevemente la temática de este, no limitarse a una sola palabra. El saludo, redacte un saludo que exprese un grado de cordialidad, el cual debe ser coherente y mantenerse a lo largo del mensaje. El cuerpo del mensaje incluye la palabra solicitud y el cargo al que se postula. El propósito de la solicitud, qué trabajo está solicitando, habilidades para desempeñar el trabajo, qué tiene que ofrecer a la empresa, datos básicos. Ok, entonces, dice que la extensión del mensaje escrito en un documento será de 1 a 3 páginas, pero no. Un correo electrónico, pues, el documento no debe ser tan largo. Sencillamente, les voy a compartir un ejemplo de correo electrónico en inglés para que... ¿qué pasó aquí? Perdón un momentico. Se me perdió esto acá. Ya. Bueno, aquí estamos mirando un ejemplo de
correo electrónico para la postulación, una vacante. ¿Me confirman, señoritas, por favor, si visualizan este? Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces aquí nos dice, tú, o sea, ¿para quién? O sea, ustedes para redactarme este documento pueden tomar como referencia este. Como es a manera de correo electrónico, yo pensaría que lo ideal es, por ejemplo, que ustedes lo redacten en su correo electrónico y le tomen pantallazo y lo peguen en un Word, pues para que quede similar a lo que nos está solicitando la guía de aprendizaje, ¿sí? Pues es una opción. Entonces nos dice tú, richard.jones@gmail.com. Entonces, para esta persona. Subject, ¿cuál es el propósito de este correo? Entonces, Sales Consultant Job Application, aplicación para la vacante de consultor de ventas. Entonces nos saludan, hello. Aquí en este hello podemos utilizar expresiones. A mí el hello me parece pues como muy formal, ¿cierto? Muy informal, perdón. Para este tipo de solicitudes. Entonces vamos a tratar de utilizar otro tipo de saludos. Vamos a ver si aquí los encontramos. Bueno, aquí tenemos. Nos dicen los saludos formales. Dear Josh Stevenson, el nombre de la persona. Dear Mr. McIvan. Dear Luis. Ya de una forma informal, que es como el ejemplo que estamos viendo ahorita. Hello Tom, hi Susan, hi everyone, hi team. Pero pues pensaría yo que en este caso, como apenas estamos solicitando la vacante, pues no tenemos como ningún tipo de confianza, entonces podríamos utilizar el saludo formal, dear, Mr., Mrs. Aquí nos dice, cuando no conoces al destinatario, entonces debemos utilizar dear, querido, sir o madame, señor o señora. To whom it may concern. Dice que es un poco anticuado y significa a quien corresponda, por eso todavía se usa to whom it may concern, porque muchas veces aplicamos una vacante, pero no sabemos directamente a quién va dirigido pues el correo. Y aquí tenemos algunos, ¿cómo se llama esto? Formalismos para referirnos a alguien. El Mr. se utiliza para hombres adultos, casados o solteros. Por ejemplo, Mr. King. Miss se utiliza para mujeres solteras. Miss Smith, que quiere decir señorita. Mr. señor. Mrs. se utiliza para mujeres casadas, señora. Mrs. Griffin, señora Griffin. Y este MS se utiliza para mujeres de las cuales desconocemos su estado civil, no sabemos si es casada, soltera. Entonces dice que ese es perfecto para cartas de negocio. ¿Ok? Bueno. Aquí nos dice que la estructura es el saludo, la introducción. Bueno, yo pienso que todos sabemos redactar un correo electrónico, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir aquí con el ejemplo. Yo lo amplío otro poquito. Ya me amplió mucho. Espera, se me enloqueció. ¿Me confirman si ahí está perfecta la... Ay, Señor Jesús, mira, ya. ¿Me confirman, por favor, si ahí lo ven perfecto? Sí, señora.
Ok, entonces seguimos. To Richard Jones, subject Sales Consultant Job Application. Hello. I would like to apply for the Sales Consultant role advertised on your site. Me gustaría aplicar para el rol de consultor de ventas que vi en su sitio web. Please find attached my CV and a cover letter where you can see my qualifications and experience. Usted puede encontrar mi hoja de vida adjunta y mi carta de presentación. La cover letter es una carta de presentación que viene siendo como un resumen de la hoja de vida. En muchas entidades la solicitan, en otras no, pues entonces ya depende si ustedes la quieren colocar o no. You can reach me at the phone number should you have any question. Looking forward to hear back from you. Best regards, Richard Jones. Okay. Entonces, miren que pues no hay necesidad de que sea tan largo todo, como nos dice la hoja de vida, la guía de aprendizaje que nos dice que 3 páginas. No, miren que aquí está resumido todo. ¿Cuál es el objetivo de esta evidencia? Redactar un correo electrónico donde ustedes apliquen a una vacante laboral. Aquí estamos aplicando a un consultor de ventas. Decimos que está junto a la hoja de vida, la carta de presentación, que lo pueden contactar a este número telefónico si tienen alguna pregunta y que pues esperando escuchar o esperando tener respuesta de ellos. Best regards, es como muchas gracias, mis mejores recuerdos y la persona que escribió. Así es la evidencia que ustedes me deben presentar del documento escrito. Como les digo, si desean pueden hacerlo en el correo electrónico pues para que quede como más original y más parecido. Y le toman pantallazo tal y lo pegan en el Word y listo. O si no, pues lo redactan en el Word, pero bien estructurado. Recuerden, por favor, que la evidencia es en inglés. No me van a mandar correos electrónicos en español. Any question? ¿Alguna pregunta? Joana o Rosa. No, señora, por ahora no. Perfecto. ¿Y Rosa? Ok, entonces vamos a mirar ahorita la otra evidencia que debemos presentar, que es la relacionada con el cuestionario. El cuestionario lo encontramos acá. Cuestionario. Bueno, para saber la temática que se va a aplicar en este cuestionario, entonces nos vamos a dirigir a la plataforma. La fase 3, vamos a mirar el material de formación y en el material de formación vamos a dar clic donde dice English Level 3, MCER, MCER a 2.1. Vamos a dar clic allí. Y al darle clic allí, entonces vamos a dar clic aquí donde dice How Things Happen. ¿Me siguen? Estamos aquí en esa partecita donde aparecen unas líneas naranja. Sí, profesora. Ok, perfecto, gracias. Entonces aquí le damos clic donde dice How Things Happen. ¿Ok? Bueno, al darle clic aquí en How Things Happen, nos manda para esta otra página de la plataforma y vamos vamos a darle clic aquí en Introduction, en este primer botoncito.
Bueno, como que se nos bloqueó esto. Bueno, damos clic acá en el botón Introduction. Y vamos a mirar la primera parte relacionada con Past Simple versus Past Simple Continuous. Le damos clic aquí en esta flechita y vamos a mirar esta imagen y la vamos a relacionar con con las expresiones, lo que está haciendo cada persona. ¿Ok? Entonces, la A, vamos a ubicar la A. Aquí podemos ver este personaje hablando por teléfono. Entonces la A dice, a man talked on the phone. Este talk que ustedes ven aquí en negrilla es el verbo. El verbo es talk, hasta la K, talk. Es un verbo regular, entonces por eso tiene el ed, la terminación ed, que significa habló. B, miremos la B. ¿Qué están haciendo la B acá? Entonces dice, some children played in the sandbox. Algunos niños jugaron en la caja de arena. El verbo es play, hasta alegría. Como es un verbo regular, el pasado se lo hacemos agregándole ed, played, jugaron. Sí, miremos la C. Estas son las de acá. Entonces dice, a couple read a book. Read es un verbo irregular. Este verbo read se escribe lo mismo en presente y pasado, lo único que cambia es la pronunciación. En presente se dice read y en pasado se dice read. Como aquí estamos en tiempo pasado, sería entonces a couple read a book. Una pareja leyó un libro. ¿Ok? El D. A guy walked his dog. Un chico paseó su perro. Lo mismo, ese es un verbo regular, viene hasta la K. Le agregamos ed para hacer el pasado y así sucesivamente. ¿Qué nos indican acá? Que el tiempo pasado pues es una acción que terminó antes de llegar a nuestro presente. ¿Cómo usarlo? El subject es el pronombre personal, I, you, he, she, it, el verbo principal en pasado y el complemento de la oración. I studied English at Sena. La forma negativa. La forma negativa en pasado se realiza con el auxiliar did. Es el auxiliar did, se utiliza con todos los pronombres y nos indica que la oración está en tiempo pasado. Y se le agrega el not o didn't, abreviado. Did not o didn't. Y el verbo ya no queda en pasado, sino que queda en su forma original. ¿Cómo así? Aquí tenemos la oración en pasado. I studied English at Sena. Aquí lo voy a negar. I didn't study English at Sena. Miren que aquí el verbo ya no me queda con la ed, sino que me queda en su forma original. Entonces, cuando yo utilizo el auxiliar did para negar, el verbo que se encontraba en pasado me queda en su forma original. Y en la forma interrogativa en pasado, colocamos ese auxiliar did al principio. Did you study English at Sena? Did you study English at Sena? Como está el auxiliar, perdón, sea para negar o para preguntar en pasado, el verbo queda en su forma original. ¿Ok? La respuesta corta, yes, I did. Sí, yo sí. O la respuesta corta negativa, no, I didn't. No, yo no. Bueno, tenemos los verbos regulares. Les decía ahorita que los verbos regulares se les hace el pasado colocándole ed. Entonces tenemos aquí un listado de verbos. Por lo regular, los verbos regulares o irregulares son cuestión de aprendérselos de memoria. Sí, ahí no hay pues como una reglita para aprendérselos, sino que eso es de memoria y ya mediante la práctica, leyendo, escribiendo, que uno se los va aprendiendo. Entonces tenemos estos verbos regulares.
wash, call, cook, open, close, watch, talk, paint. Y miremos que estos verbos todos se les colocó ed al final. Los que terminan en e, como el caso de close, simplemente se le agrega la d, porque pues ya tiene la e. Y los otros, paint, talk, sí se les colocó ed al final para hacer el pasado. Bueno, aquí hay algunas reglas. Dice que cuando, bueno, lo que les decía ahorita, cuando un verbo regular termina en e, el pasado se le hace solamente agregándole la d, como el caso de hope, es esperar, añorar, termina en hope, agregamos solamente la d. Cuando un verbo termina en vocal, en una vocal diferente a la e, se le coloca ed, como el caso de echo, code. Cuando termina en una vocal y luego en y, se le coloca ed. Cuando termina en una consonante y cuando termina en una consonante y va precedido de una y, se cambia esa y por la i latina y se agrega ed. Tenemos cried, termina en y, pero va antecedido de una consonante de la letra R. Entonces cambiamos esa y por la i latina y le agregamos ed para formar el pasado del verbo regular cry. ¿Ok? Bueno, aquí nos dicen que cuando el verbo termina en una consonante L, vocal A y consonante N, se duplica la consonante final y se le agrega ed, ¿sí? Pero si la consonante es W o X, no se duplica la final. Aquí en ese plan, planear, terminó en consonante, vocal, consonante. Entonces, plant, duplicamos la consonante final, que es la N. Mix, mezclar, entonces, termina en X y nos dice que cuando el verbo termina en X o en W, no se duplica la letra final, o sea que mixed, común y corriente, se le agrega la ed. Ok. Nos dice que los verbos regulares que tienen más de una sílaba y la última sílaba es la que tiene entonación, se duplica la letra final. Regret, regret. Aquí en gret, ustedes ven la ven en negrilla, es porque tiene la acentuación. Regret, no se dice regret, sino regret. Como tiene el acento en la última sílaba, recuerden que las sílabas son los sonidos. Se duplica esa T. Pero si el verbo regular tiene más de una sílaba y la primera no es la que tiene entonación, entonces no se duplica la consonante final, como el caso de listen. No se dice listen, sino listen. La entonación está en la primera sílaba, o sea que en esta no se duplica la consonante final. Tenemos los verbos irregulares. Los verbos irregulares son bastantes. Aquí tenemos parte en una lista. Hay más. ¿Por qué se llaman irregulares? Porque estos sí se escriben de una forma en el presente y se escriben de otra forma en el pasado. Aquí no hay que agregarle ed o d, simplemente hay que aprendérselos como se escriben en pasado o mantener pues la listica ahí a la mano. Por ejemplo, tenemos arise, arose, begin, began, make, made. Put es un verbo irregular que se escribe igual en presente y en pasado. Pero ¿cómo hago yo para saber si es presente o pasado? Depende de lo que diga la oración, ¿sí? Y por lo regular las oraciones en pasado tienen una frase de tiempo. Ayer, hace 2 meses, hace 1 año. Eso también nos ayuda a identificar que la oración está en pasado. Put se pronuncia lo mismo. Les decía ahora rato el caso de read.
Read es leer y se escribe lo mismo en presente y se escribe lo mismo en pasado. Lo único que cambia cuando estamos hablando es la pronunciación. Presente read, pasado read. Bueno, y los demás que encuentran ahí pues son verbos irregulares. Vamos a escuchar esta... I called you, but you didn't answer. I was watching a movie. Esta conversación C, entre estos dos irregular. personajes. D. Past continuous. Listen to the following conversation between a man and a woman. What were you doing last night? I called you, but you didn't answer. I was watching a movie when my boss called me. We talked over an hour. Sorry. As you can see in the situation, they are referring to some act. Bueno, lo que vimos entonces fue el presente simple, una acción que comenzó en el pasado y terminó en el pasado. Vamos a mirar el pasado continuo. I was playing the guitar last night. Yo estaba tocando la guitarra la noche anterior. El pasado progresivo se utiliza para describir que algo se hizo en un específico tiempo, en un tiempo específico en el pasado. Por ejemplo, ella le pregunta, what were you doing yesterday evening? ¿Qué estabas haciendo ayer por la noche? I was having dinner with my wife. Yo estaba cenando con mi esposa. ¿Cuándo? Anoche, ayer por la noche. O sea, es una acción en pasado, pero en un tiempo específico. ¿Ok? Ok, dice, he was making the... Ok. It says, para describir una acción en progresivo que es interrumpida por otra acción en pasado, se debe usar la palabra when. Este when significa cuando, antes del pasado simple. Entonces dice, he was making dinner. Él estaba haciendo algo específico en el pasado. ¿Qué estaba haciendo? Estaba cocinando la cena. When, cuando, the phone rang. Cuando el teléfono sonó. Entonces, estaba haciendo algo, pasado progresivo, cuando algo ocurrió, pasado simple, e interrumpió esa acción que estaba haciendo. ¿Sí? Aquí tenemos, he was making dinner when the telephone rang. Una acción que empezó, pero fue interrumpida por otra que también ocurrió en el pasado. Utilizamos el while, que significa mientras, para expresar dos acciones que se estaban haciendo en el mismo momento en pasado. I was talking on the phone while I was driving. Yo estaba hablando en el teléfono o yo estaba hablando por teléfono mientras estaba conduciendo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando utilizamos el when se utiliza cuando una acción que se estaba realizando en el pasado fue interrumpida por otra en el pasado. Mientras que el while lo utilizamos para expresar dos acciones que se estaban realizando en el pasado. ¿Sí? ¿Y cómo hago yo para saber que están pasando? Por el pasado del verbo to be, que en este caso sería was. Entonces, ¿cómo realizar las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en pasado continuo? Es muy fácil. El sujeto, sea yo, tú, él, ella en inglés, el verbo to be en pasado. Entonces, en este caso, para I es was, el verbo principal con ing, aquí el verbo sería read, leer, y le agregamos ing, que significa endo. I was reading, yo estaba leyendo un libro. Aquí tenemos los diferentes subjects, los diferentes pronombres personales. I, you, he, she, it, we, they. Yo, tú, él, ella, ese es el que se utiliza para referirse a un animal o una cosa, nosotros, ellos o ellas. La conjugación del to be en pasado, excuse me, la conjugación del to be en pasado
de acuerdo al pronombre. I was, you were, he, she, it was, we were, they were. El verbo principal con ing, have, tener, wash, lavar, laugh, sonreír, write, escribir, work, trabajar, wait, esperar y paint, pintar. Agregándole la ing, recuerden que da la terminación ando, endo, lavando, riendo, escribiendo, trabajando y el complemento de la oración. ¿Cómo se hace la forma negativa del pasado progresivo? Sencillo, al to be, de acuerdo al pasado del to be, de acuerdo al pronombre personal, se le agrega el not o la contracción del not, ¿sí? Wasn't, weren't, were. Y el verbo con ing y el complemento de la oración, ¿ok? Y la forma interrogativa, sencillamente ese verbo to be pasa al inicio de la oración. Was I reading a book? ¿Estaba yo leyendo un libro? Was I saying anything wrong? ¿Estaba diciendo algo malo? Were you having dinner with your family? ¿Estaban cenando con su familia? ¿Sí? Bueno, entonces, esto que vimos del pasado es prácticamente como con la temática que ustedes se van a encontrar en el cuestionario. Entonces, ya teniendo en cuenta lo que se les explicó y el tipo de pregunta que les salga, pues ustedes van a mirar si es pasado, si es presente, perdón, si es pasado simple, si es pasado progresivo, si es un verbo regular o un verbo irregular. ¿Ok? Entonces, les recuerdo, las dos evidencias que vamos a entregar son el documento escrito, que consiste en redactar un correo electrónico en inglés aplicando a una solicitud de empleo. Ya vimos el ejemplo. Pueden utilizar ese ejemplo como base o lo pueden realizar como ustedes quieran. Lo importante es que tengan pues los criterios que nos dicen la guía de aprendizaje, como el saludo, la presentación, el destinatario, etcétera. Recuerden que es en inglés. Y la otra evidencia es la realización del cuestionario. Any question? ¿Alguna pregunta? No, profesora, yo no tengo preguntas. No, perfecto, Joana. Y la otra compañera. Bueno, entonces no hay preguntas. Confío pues que a todas les quedó claro la temática. Les recuerdo pues que la evidencia tiene la fecha límite dijimos que el sábado 7 de septiembre a las 24 horas. Recuerden, por favor, tratar de enviar las actividades en el tiempo que se les da. Si tienen evidencias pendientes, por favor, realícenlas, envíenlas, no dejen acumular tanta actividad. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, recuerden que me pueden escribir por el chat de la plataforma, que yo, por lo regular, contesto de un día para otro. O sea, si ustedes me escriben ahorita, mañana en la mañana les respondo, ¿sí? Nunca pues me demoro 2 o 3 días, excepto el fin de semana, porque lo que es sábado, domingo y cuando hay un festivo, entonces no laboramos y ya hasta el día hábil siguiente. Recuerden también que el link de la grabación se les envía el instructor vocero el día de mañana por si quieren volver a visualizar y recordar lo que se explicó con relación a las dos evidencias que hay que entregar. Si no tienen preguntas, entonces les agradezco muchísimo la asistencia a la sesión, les deseo que tengan una feliz noche, que tengan una excelente semana, que Dios les bendiga en todo lo que hagan y que siempre haya mucho gozo y gratitud en el corazón. Y pues siempre mucho optimismo en todo lo que se hace. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, profesora. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, Joana. Ok, bye.